Hoy empezamos con CSS, las siglas en inglés de hojas de estilo en cascada. CSS es el lenguaje que da estilo a las páginas web. Si HTML es la estructura, CSS es la ropa, los colores, las fuentes, los márgenes y la posición de cada elemento. Antes de CSS, las páginas web eran muy básicas. Texto negro sobre fondo blanco, enlaces azules subrayados. Con CSS podemos crear experiencias visuales completas, con diseño, animaciones y adaptabilidad a cualquier dispositivo. En este primer capítulo vamos a aprender los fundamentos: selectores, colores, texto, el modelo de caja, fondos, display y posicionamiento. Todos los conceptos que necesitas para empezar a diseñar. Vamos a trabajar con una página HTML sencilla y un archivo CSS separado. Cada bloque modificaremos algo y veremos el resultado en el navegador. Empezamos. La sintaxis de CSS es muy sencilla. Se compone de un selector, que indica a qué elementos se aplica el estilo, y un bloque de declaraciones entre llaves. Cada declaración tiene una propiedad y un valor, separados por dos puntos y terminados con punto y coma. Por ejemplo, para cambiar el color de fondo de toda la página, usamos el selector body, la propiedad background color y el valor que queramos. Los selectores pueden ser de etiqueta, como body, H1 o P. De clase, que empiezan con un punto y se aplican a elementos con esa clase. O de id, que empiezan con almohadilla y son únicos en la página. En este bloque vamos a aplicar estilos básicos a nuestra página: color de fondo, color de texto y tipografía. Vamos a ver cómo cambia la página con solo unas líneas de CSS. Los selectores son la forma de apuntar a elementos específicos en el HTML. El selector de etiqueta afecta a todas las ocurrencias de esa etiqueta. Si usamos H1, todos los títulos principales se verán igual. El selector de clase se usa con un punto y afecta a todos los elementos que tengan esa clase. Es muy útil para reutilizar estilos. El selector de ID se usa con almohadilla y afecta a un solo elemento, ya que los IDs son únicos. Vamos a ver cómo aplicar diferentes estilos a diferentes elementos usando estos tres tipos de selectores. Nuestra página tiene un título, un párrafo y varias cajas. Vamos a darle a cada uno un estilo distinto. CSS ofrece varias formas de especificar colores. Los nombres de color son los más sencillos: red, blue, green, etc. Pero hay más de 100 nombres disponibles. El formato hexadecimal es el más usado, con 6 dígitos que representan los valores de rojo, verde y azul. Por ejemplo, el blanco es FFFFFF y el negro es 0. También tenemos RGB, que usa valores del 0 al 255. Y HSL, que usa tono, saturación y luminosidad. Vamos a aplicar una paleta de colores a nuestra página. Cambiaremos el fondo, los textos, los bordes y los fondos de las cajas. Veremos cómo los colores transforman completamente el aspecto de la página. El texto es uno de los elementos más importantes en cualquier página web. CSS nos da un control total sobre cómo se ve. La propiedad Font Family define la fuente. Podemos usar fuentes del sistema como Arial o Times New Roman o fuentes personalizadas. Font Size controla el tamaño. Puede ser en píxeles, rem o porcentaje. Font Weight define el grosor desde normal hasta bold. Textalign alinea el texto, left, right, center o justify. Y Lineate controla el espacio entre líneas. En este bloque vamos a personalizar la tipografía de nuestra página. Cambiaremos la fuente, el tamaño, el peso y la alineación. Veremos cómo estos pequeños cambios afectan a la legibilidad y al estilo general. El modelo de caja es el concepto más importante de CSS. Todo elemento en una página web es una caja rectangular. Cada caja tiene 4 partes: el contenido, el padding, que es el espacio interno alrededor del contenido, el borde, y el margin, que es el espacio externo que separa la caja de otras. El padding y el margin pueden ser diferentes en cada lado: top, right, bottom y left. O se pueden definir de forma abreviada. El borde tiene grosor, estilo y color. Podemos tener bordes sólidos, punteados, discontinuos y muchos más. Vamos a modificar el espaciado de nuestra página. Añadiremos padding a las cajas para separar el texto del borde, y margin para separar las cajas entre sí. Verás cómo la página respira y se ordena. El fondo de un elemento puede ser mucho más que un color sólido. CSS ofrece varias opciones.
Background color es el más básico, pero también tenemos background imagen para usar imágenes como fondo. Los gradientes son fondos que pasan de un color a otro. Pueden ser lineales o radiales, y se crean con la función linear gradient o radial gradient. También podemos controlar la repetición de la imagen, su posición y su tamaño. En este bloque vamos a cambiar el fondo de nuestra página por un degradado. También añadiremos fondos de color a las cajas y veremos cómo se combinan los diferentes fondos. La propiedad display define cómo se comporta un elemento en el flujo de la página. Display block hace que el elemento ocupe todo el ancho disponible y empiece en una nueva línea. Los títulos y párrafos son block por defecto. Display inline hace que el elemento se comporte como una palabra dentro de un texto. No ocupa todo el ancho y no empieza en nueva línea. Los enlaces y las negritas son inline. Display inline block combina ambos, se comporta como inline pero permite ajustar ancho y alto. En este bloque vamos a cambiar el display de nuestras cajas. Veremos cómo cambia la distribución de los elementos en la página. El posicionamiento controla dónde se coloca cada elemento en la página. Position static es el valor por defecto. Los elementos se colocan en el orden normal del documento. Position relative permite mover el elemento respecto a su posición original con top, right, bottom y left. Position absolute saca el elemento del flujo normal y lo posiciona respecto a su contenedor más cercano con posición relativa. Position fixed posiciona el elemento respecto a la ventana del navegador, por lo que no se mueve al hacer scroll. En este bloque vamos a jugar con el posicionamiento. Moveremos elementos, los sacaremos del flujo y veremos cómo afecta a la distribución de la página. Hemos dado los primeros pasos en CSS. Hemos aprendido la sintaxis básica, los selectores y cómo aplicar colores y estilos de texto. Hemos entendido el modelo de caja, ese concepto fundamental que explica cómo se comporta cada elemento. Hemos visto cómo controlar los fondos, el display y el posicionamiento. Con estos conocimientos ya puedes empezar a dar estilo a cualquier página web. Lo que hemos visto hoy es la base sobre la que se construye todo el diseño web. En el próximo capítulo vamos a aprender layouts con Flexbox y Grid. Vamos a ver cómo distribuir los elementos en la página de forma eficiente y profesional. Nos vemos en el próximo video.